Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Política Peruana. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los 20 años del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. A pesar de que han pasado 20 años desde que se entregó el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, hasta el día de hoy hay como que muchos mitos, hay mucha historia y también hay muchas mentiras que se han dicho sobre el informe final de la CBR, ¿no? De que, por ejemplo, porque se utilizó el término de conflicto armado interno, de que si se utiliza ese término, pues se le da algunas ventajas a los terroristas, se les da un estatus especial, no se les podría calificar de terrorismo, de que esto simplemente fue una obra pro terruca, que los caviares quisieron eliminar todo el tema de la violencia terrorista, tanto de Sendero Luminoso como del MRTA, que en realidad esto se hizo para castigar a las Fuerzas Armadas y un montón de mitos. Entonces nosotros nos vamos a guiar con esto, que es la versión abreviada del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Como pueden ver, hay bastante. Estos son un poco más de 400 páginas en las que vamos a ir con papelito en mano, pues desvelando y diciendo qué es lo que realmente ocurrió, qué es lo que no ocurrió, qué es lo que dice, qué es lo que no dice el informe final de la CBR. Y sin más, pues empezamos luego de la intro. Pues eso era, más que nada, eh, la intro. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar sobre por qué a lo que pasó en el Perú entre 1980 y el año 2000 se le dice conflicto armado interno, y si utilizar esta categoría, este nombre de conflicto armado interno implica de que no existió el terrorismo. Entonces, estos dos términos son antagónicos, son opuestos, son, digamos, antónimos, que si se usa uno no se puede usar el otro. Eso lo vamos a ver a continuación. Para esto hay que entender que lo que pasó en el Perú a partir de 1980 fue de que dos grupos armados, Sendero Luminoso en 1980 y el MRTA en 1984, decidieron declararle la guerra al Estado peruano. Recordemos que el Perú en esa época había salido de un contexto de una dictadura militar, la última dictadura militar, digamos, de la old school, que duró 12 años. Perú estaba inmerso ya en un proceso democrático, había salido la constitución del 79, Belaúnde fue elegido en el 80 y pues ya habían elecciones y todo eso, ¿no? En ese contexto de transición de dictadura a democracia es que, como ya dije, primero Sendero y luego el MRTA decidieron pues mandar a la mierda todo eso y empezar su lucha armada, o como Sendero decía, la guerra popular, para lograr los cambios que la sociedad peruana en su, digamos, en su visión, en su análisis, demandaba, ¿no? Y los cambios se iban a conseguir únicamente por la vía armada, por la lucha armada o guerra popular. Entonces, entonces, utilizar esta terminología se utiliza ¿por qué? Porque el derecho internacional humanitario, que es el que regula todo el tema de los conflictos armados, nos dice que acá hay dos categorías de conflictos armados, ¿no? Los conflictos armados internacionales, que esto es cuando dos estados se pelean, o sea, la guerra clásica, Perú con Chile, Rusia con Ucrania, Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, ejemplos abundan.
Y el otro tema es cuando hay un conflicto armado no internacional o conflicto armado interno. Y en este caso se trata de que en un estado, dentro de un estado, pues hay enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales, el ejército, las fuerzas armadas, contra uno o más grupos armados, que son agentes no gubernamentales porque no son fuerzas del Estado, no son la policía, no son el ejército, no son algún cuerpo o fuerza de seguridad del Estado. En el caso peruano, fue un enfrentamiento entre el Estado peruano y dos grupos armados, Sendero y el MRTA. Entonces se cumple este primer requisito, que haya un enfrentamiento entre agentes estatales y agentes no estatales, grupos armados. Estos grupos armados no es que sean cinco locos que se juntan, agarran fusiles y deciden hacer la revolución, sino que son grupos armados que tienen una estructura, una jerarquía, que hay una cadena de mando que les permite realizar operaciones prolongadas y continuadas en el tiempo. Esto es lo que pasaba. Tanto Sendero como el MTA tenían una estructura, una jerarquía, seguían órdenes de los líderes, en el caso de Sendero de Abimael Guzmán, en el caso del MRTA de Polay Campos, tenían toda una estructura. Sendero tenía el comité central y el MRTA también tenía su comité central, y ellos organizaban, planificaban, dirigían acciones armadas que eran atentados contra instituciones del gobierno o contra la población civil. Entonces vemos que los dos requisitos que exige el derecho internacional se cumplen. En este caso estamos hablando de uno o más actores estatales, y en segundo lugar estamos hablando de la magnitud y de la continuidad de esta violencia. No es que haya sido un hecho puntual o que haya sido durante un breve periodo de tiempo. Esto se prolongó durante muchísimo tiempo y la intensidad de la violencia de los enfrentamientos fueron de tal magnitud que no se pueden calificar simplemente como un disturbio o como un motín o digamos como una alteración social debido a alguna coyuntura política, o sea, algo muy puntual. En este caso se cumplen dos, y por eso es que al amparo del derecho internacional humanitario, la CBR calificó lo que pasó en el Perú entre 1980 y el 2000 como un conflicto armado interno. Esto quiere decir de que al calificar estos hechos o lo que pasó en este periodo de tiempo como un conflicto armado interno, neguemos que hubo terrorismo. Pues eso es algo totalmente falso, y eso es uno de los primeros mitos que hay que desmentir. El tema de que si usamos la frase, ¿no? Conflicto armado interno, automáticamente estamos negando el terrorismo. Eso es totalmente falso. Un conflicto armado interno es el contexto en el cual se desarrollan todas estas acciones armadas, y estas acciones armadas no impiden de que los grupos alzados en armas o las fuerzas del Estado utilicen métodos o tácticas terroristas para lograr sus fines, sobre todo los grupos armados. En el caso peruano es muy particular porque, digamos, la tradición de izquierdas en Latinoamérica, porque recordemos, conflicto armado no solamente hubo en Perú, hubieron en muchos países. Argentina tuvo su periodo de conflicto armado, Bolivia también, Uruguay, El Salvador, Nicaragua, Guatemala también tuvieron conflictos armados muy prolongados y de mucha violencia, pero el Perú es un caso sui generis en toda la región. ¿Por qué? Porque en estos casos, los que he mencionado anteriormente, en toda Latinoamérica, excepto en el Perú, el principal, digamos, perpetrador de violaciones de derechos humanos, el principal responsable de desapariciones forzadas, de asesinatos, de secuestro, de tortura, siempre fueron los agentes estatales, ejército, policía. Generalmente era el ejército. Entonces, esto era la regla en Latinoamérica. Y Perú fue el único país en el que se desarrolló un conflicto armado en el que sucedió lo contrario. El principal responsable de las violaciones de derechos humanos
fue un grupo armado, Sendero Luminoso, y eso está tan claro como el agua. Esto lo dice textualmente la CBR. Esto acá lo menciona, toque porque acá lo tenía, y aquí está, ¿no? En la página 18, por ejemplo, de la versión abreviada, en el segundo párrafo se dice, y lo voy a leer tal cual, ¿no? Por ejemplo, ¿quién fue el responsable de esto? ¿Quién empezó esto, no? Y aquí dice, la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, de iniciar una guerra popular, entre comillas lo pone, contra el Estado peruano. Esta decisión se tomó en un momento en el cual, luego de 12 años de dictadura militar, la sociedad peruana inició una transición democrática ampliamente respaldada por la ciudadanía y por los principales movimientos y partidos políticos nacionales. Y aparte dice lo que había estado comentando un toque. A diferencia de otros conflictos armados internos en América Latina, donde los agentes estatales resultaron ser los principales responsables de la pérdida de vidas humanas, especialmente de civiles desarmados, en el caso peruano fue el principal grupo subversivo, Sendero Luminoso, quien provocó el mayor número de víctimas fatales, sobre todo entre la población civil. De acuerdo con los testimonios recibidos, el 54% de las víctimas fatales reportadas a la CBR fueron causados por Sendero Luminoso. La estrategia de esta agrupación implicó el uso sistemático y masivo de métodos de extrema violencia y terror, y desconoció deliberadamente las normas básicas de la guerra y los principios de los derechos humanos. Entonces, acá está claro que la CBR indica que quien es el principal responsable de toda la violencia que se vivió en esa época fue Sendero Luminoso, que quien empezó el conflicto fue Sendero Luminoso, y quien es el responsable del mayor número de víctimas reportadas a la CBR fue Sendero Luminoso. O sea, hacía más de la mitad del total de víctimas, 54%, ¿no? Respecto a las Fuerzas Armadas dice esto, ¿no? Aquí dice, acá está, dice, los agentes del Estado, Fuerzas Armadas y Policía, los comités de autodefensa y los grupos paramilitares son responsables del 37% de los muertos y desaparecidos reportados a las CBRs. De ese porcentaje de víctimas, los miembros de las Fuerzas Armadas son responsables de poco más de 3/4 de los casos. Entonces acá vemos de que también se cae otro mito, ¿no? Mucha gente que critica a la CBR siempre menciona de que el número de muertos, que la CBR da un aproximado de 69.280, en realidad es un número muy alto, muy inflado, y lo que buscan es que carguen los muertos en las Fuerzas Armadas, ¿no? Los agentes estatales. Y esto es mentira. Vamos a dar un dato muy claro en este momento. Por ejemplo, antes de que saliera este informe final, la cifra de muertos rondaba los 22.000, 23.000 más o menos personas, ¿no? Que fueron reportadas como muertas, fallecidas en ese periodo. Lo más curioso es que de ese número total, el 80%, más del 80% del total de fallecidos correspondía a las fuerzas del orden. ¿Esto qué significa? Que si volvemos a la antigua base de 22.000, 23.000 muertos, cumplimos con, digamos, con la historia de América Latina, ¿no? Cumplimos con las estadísticas clásicas de un conflicto armado interno en Latinoamérica, en el cual el Estado, los agentes estatales, son los principales responsables de las violaciones de derechos humanos. Y esto es algo tonto, pues, o sea, la CBR lo que está haciendo es cargarle la gran mayoría de muertos a Sendero Luminoso, no al ejército. O sea, acabamos de leerlo, 37% corresponde a las fuerzas del orden, 54% corresponde a Sendero Luminoso, única y exclusivamente. Entonces, este informe, digamos, le echa la culpa, con justa razón, Sendero Luminoso. Ellos son los que empezaron, los principales responsables, los responsables de la mayor cantidad de víctimas,
fueron los que emplearon métodos de terror, una violencia abusiva sistemática, desconocieron normas y principios básicos del derecho internacional humanitario. Entonces, Sendero es el principal responsable de todo. Ellos son, en pocas palabras, los malos de la película, no el ejército. El ejército, obviamente, también ha cometido cagadas, también cometió violaciones a derechos humanos, no es que sean unos angelitos, pero no como había antes de estos datos de la CBR, ¿no? Antes de estos datos, más bien el ejército era el gran violador de los derechos humanos, era el malo de la película. Final de esto, pues no, es Sendero. Es lo lógico, es algo que todo el mundo que vivió esa época lo sabe. Entonces este informe final pues viene a volvernos a decir lo mismo. Es así simple, ¿no? Entonces esta es otra forma también de decir que esto es así, ¿no? Entonces acá también tenemos que decir que aquí la CBR también nos indica que acá está. Mira, bueno, mejor escuchen porque lo voy a leer. Y dice, la CBR llegó al pleno convencimiento de que los crímenes y violaciones de derechos humanos perpetrados por las organizaciones subversivas y por las fuerzas de seguridad estuvieron lejos de ser simples excesos, es decir, errores aislados y extraños a la conducta típica de los actores armados. Por el contrario, ellos reflejan curso de acción deliberado. Conflicto armado interno fue especialmente oneroso en vidas humanas por la aplicación de estrategias de guerra que asumieron muchas veces como un costo necesario la perpetración de actos que constituían graves infracciones al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad y violaciones al orden legal y constitucional en el Perú. Del lado de Sendero Luminoso, su ideología lo condujo a practicar tácticas sumamente violentas y brutales, y lo hizo impermeable no solo a elementales valores humanitarios, sino incluso a los mismos datos de la realidad. Se negó a cambiar los lineamientos esenciales de la estrategia que había elegido, suponiendo que el conflicto cada vez más expandido e intenso era favorable a su causa, ¿no? Entonces acá también nos está diciendo que en este caso específico, por ejemplo, para el tema de Sendero Luminoso, pues Sendero Luminoso por su misma ideología, ellos deliberadamente cometían actos criminales, actos terroristas y les importaba un carajo el respeto a la vida humana, ¿no? Y proteger a civiles, etcétera, etcétera. Ellos buscaban otras cosas, buscaban el poder y en su búsqueda del poder lo que ellos hacían era primero generar un vacío de poder, matando todas las autoridades para que ellos reemplazaran ese poder político con sus cuadros y así ir impulsando el poder popular, ir ganando el poder y eventualmente tomar control del Estado. Entonces ellos tenían un desprecio absoluto a la vida porque Sendero Luminoso, y esto también es algo que lo dice la CBR, no veía individuos, ellos veían clases, ¿no? Entonces la individualidad no existía en Sendero Luminoso. Entonces ellos, por ejemplo, tenían frases muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, tenían la cuota de sangre, que era algo que se tenía que cumplir, el culto a la personalidad, el presidente Gonzalo Abimael Guzmán, y ellos decían que esta era una guerra total, ¿no? Que habían 15 mil millones de años de historia y movimiento, que el pensamiento Gonzalo era lo único que analizando toda la realidad llegaba a la conclusión de que tenía que haber una guerra popular, y esta guerra popular era un Armagedón, era una masacre absoluta, tenían que destruir absolutamente todo. Y de ese Armagedón solo los comunistas puros, que eran ellos, saldrían vivos. Por eso ellos inducían al genocidio y les importaba una mierda la vida humana. Esto queda palpado, documentado en este informe final. Y se da cuenta de la brutalidad, de la salvajada, del desprecio a la vida humana que tenía Sendero Luminoso. Entonces, aquí no hay ninguna duda respecto a que las acciones que llevó a cabo Sendero Luminoso son consideradas acciones terroristas. ¿Por qué? Porque el terrorismo es ataques indiscriminados contra la población civil que buscan infundir terror
en la población civil para lograr objetivos políticos. Y eso fue, por ejemplo, lo que hizo Sendero Luminoso durante todo ese tiempo, mediante coches bombas, atentados, dinamitando puentes, torres de alta tensión, haciendo ataques en simultáneo, matando indiscriminadamente civiles, cometiendo matanzas en diversos pueblos del interior del país. Entonces ellos tenían un desprecio absoluto por la vida humana y eso obviamente iba en su lógica, ¿no? De inducir a genocidio, de generar vacíos de poder y de su guerra, su visión de guerra popular, obviamente retorcida, en el cual, como ya hemos mencionado, era un Armagedón del cual solo los comunistas puros, ellos saldrían vivos, ¿no? Entonces, ellos tenían un desprecio absoluto por la vida humana y por eso no nos sorprende y también es muy gráfico. El informe final es muy cruel, detallando cómo eran las estrategias de Sendero. Entonces, ese es el primer mito de que si hablamos de conflicto armado interno ya no podemos hablar de terrorismo, pues ya quedó claro que eso es floro, que eso es mentira, nada que ver. Otro punto importante también es que si decimos de, por ejemplo, de que hubo un conflicto armado interno, pues es darle un estatus especial, ¿no? Ya son prisioneros de guerra, se les considera beligerantes, ¿no? No se les podría acusar de terrorismo. Entonces, la respuesta a ello nos lo da también el derecho internacional humanitario y la respuesta es muy simple, es no. Por ejemplo, hay una serie de preguntas, ¿no? Clásicas, por ejemplo, dice, si los grupos armados pueden ser parte de un conflicto armado, ¿no les confiere esta circunstancia una forma de legitimidad que no merecen? Pues no, porque el artículo 3 común de los convenios de Ginebra dice que el mero hecho de que un grupo armado sea parte de un conflicto armado no les confiere un estatus particular en el marco del derecho internacional humanitario. Eso significa que un grupo armado, Sendero, el MRTA, si participa en un conflicto armado, como lo hicieron del 80 al 2000, eso no les da un estatus especial, no es que sean considerados beligerantes, el derecho internacional humanitario no les da ese estatus. Lo que sí les impone son obligaciones. Entonces, si un grupo armado participa en un conflicto armado interno, no tiene derechos, pero sí tiene obligaciones. Tiene obligaciones de respetar el derecho internacional humanitario, que los integrantes de ese grupo tienen que respetar los derechos, el derecho internacional humanitario, perdón. Entonces, aquí justamente le dice, ¿no? No obstante, ese hecho sí crea obligaciones jurídicas para el grupo armado, así como cualquier otra parte en el conflicto armado. En especial, le importa la obligación de garantizar que sus miembros respeten el derecho internacional humanitario en todo momento. Y aparte, el derecho internacional humanitario, que es otro gran mito, no afecta la soberanía del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho internacional humanitario, en el tema de los conflictos armados internos, no supone o no prohíbe que las Fuerzas Armadas del Estado, que está siendo víctima de este conflicto, no pueda suprimir por la fuerza este conflicto, ¿no? Les impone también una serie de obligaciones que son para todos igual, o sea, tanto para los agentes estatales como para los grupos armados, se imponen las mismas obligaciones, ¿no? De respetar el derecho internacional humanitario. ¿Qué es lo que dice generalmente el derecho internacional humanitario? Que, por ejemplo, no tiene que haber ataques indiscriminados contra civiles, tiene que haber proporcionalidad en el uso de fuerza, si autoriza el ataque a objetivos militares, ¿no? También respetando el tema de la proporcionalidad y el tema de que si encuentra heridos o toma prisioneros, pues tiene que respetar la vida de los mismos y someterlos a la justicia. Entonces, ahí más bien cuando, digamos, las fuerzas del orden, los agentes estatales, capturan a rebeldes, ¿no? A miembros de los grupos armados, terroristas, de Sendero Luminoso, la MRTA, ahí dice de que no se le aplican las convenciones de Ginebra respecto a prisioneros de guerra, porque el derecho internacional humanitario no reconoce a los miembros de los grupos armados como prisioneros de guerra porque no reconoce ese grupo armado como beligerante. Más bien ahí se tiene que aplicar las normas de derecho interno que regulen estos hechos y se le tiene que juzgar.
siempre respetando el debido proceso, garantías procesales, todas esas cosas, ¿no? Por eso en Perú, en un momento, primero hubo juicios contra terroristas, pero como esa ley era una mierda, la legislación antiterrorista de Fujimori, me refiero, ¿no? Todos esos juicios se cayeron a inicio de los 2000, tuvieron que haber otros juicios y por eso es que hubo un segundo juicio a casi todos los terroristas y fueron condenados, obviamente, esta vez respetando el debido proceso, presunción de inocencia, garantías procesales, bla, 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 ¿no? Todas esas cosas. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Eso es otro mito que también ya se cae de maduro, ¿no? Entonces, otro mito adicional, ¿no? Es que porque ya estamos viendo, ya se han caído 3 mitos, entonces un mito adicional es respecto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Mucho se ha criticado desde ciertos sectores, digamos, que están más ligados a las Fuerzas Armadas, ¿no? Al ejército, a la policía, respecto de que lo que busca el informe final, más que nada, es chantarles el muerto, ¿no? Decir de que las Fuerzas Armadas fueron un hijo de puta, de que siempre la han cagado, de que son los malos de la película, de que todos los que participaron en el conflicto prácticamente son unos monstruos, y eso también es algo totalmente falso. Lo que sí reconoce la CBR y lo deja bastante documentado acá, y en el informe final inclusive eh, documenta de tal forma eh, casos puntuales de violaciones de derechos humanos cometidos por los agentes estatales, que ya prácticamente han un caso, ¿no? Y así hicieron como 100 casos que ya prácticamente eran para que vayan a juicio. Muchos de esos casos ya han ido a juicio y en varios de ellos ya hay sentencias, ¿no? Que también se han demorado como 20 años en hacer eso, pero bueno, más vale tarde que nunca. En ese caso, lo que sí se puede apreciar, y esto es algo que es bastante gráfico, de hecho, acá lo tengo, es algo muy, muy gráfico, porque te da a entender la magnitud del conflicto. Acá está, gráfico 5. No sé si puede ver ahí. Sí. Ven ese pico. Ese pico, este de aquí, es del periodo 83-84. Ven 85, 86, 87, baja un montón. Y luego 88, 89 vuelve a subir. Y de ahí sigue así hasta 92 y 93, ¡brum! Ya baja, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto? Este gráfico, por ejemplo, ¿no? Ese es el gráfico de muertos y desaparecidos reportados por año, a la CBR, ¿no? Entonces vemos que el gran pico de violencia, el punto máximo de violencia de muertos y desaparecidos, es en el año 1984. El periodo 83-84 coincide con la militarización del conflicto. ¿Esto qué quiere decir? Que en esa época, finales del 82, inicios del 83, el gobierno de Belaúnde entrega el control del conflicto a los militares. Y ahí se crean los comandos político-militares en regiones, ¿no? Empiezan por Ayacucho, después se extiende a buena parte del país. Pero justo la entrada de los militares y una concepción diferente, una concepción, digamos, más militar del conflicto, pues que desencadenó muchos muertos y heridos y desaparecidos. Y lo más curioso es que esos datos que se obtienen entre el 83 y 84 no se vuelven a repetir nunca más. De hecho, el conflicto ya no era en ese periodo, o sea, inicio de los 80, el conflicto era muy focalizado. De hecho, en el periodo 88-90, el conflicto ya se había ampliado a muchas zonas del país. Y a pesar de que abarcaba más territorio nacional, pues implicaba menos muertos. Eso se explica por una deficiente organización
de Sendero Luminoso y el MRTA por una mejora en los programas contra insurgentes del ejército y en que ellos pues en realidad van aprendiendo de sus errores. ¿Por qué? Porque cuando empieza el conflicto, primero del 80 al 82, es la policía la que se encarga de eso. Y la policía pues está más perdida que cuyo en tómbola, entonces al inicio no sabían casi nada, no sabían cómo lidiar con este problema, se tenía una concepción más clásica de un conflicto armado, ¿no? De una guerra de guerrillas, que era lo clásico que había pasado en Latinoamérica, por ejemplo, en esa época estaba pasando en El Salvador y en Guatemala. Nicaragua también está con el tema de los contras en esa época. Entonces se pensaba que era algo así, ¿no? Que seguía la típica organización, el discurso y el desarrollo de una típica guerra de guerrillas latinoamericana. Pero no era así, ¿no? Sendero es algo fuera de lo común, algo, como ya dije, sui generis en Latinoamérica. Entonces, ese concepto de guerra popular, por así decirlo, ¿no? De guerra de guerrillas que manejó Sendero Luminoso fue algo que descuadró tanto a la policía como al ejército. Entonces ellos estaban andando ciegas y pues aprendieron sobre la marcha, es verdad, la CBR lo reconoce, pero también la CBR nos indica que en determinados periodos de tiempo y en determinadas localizaciones, o sea, en determinadas localidades, en determinados puntos geográficos del país, pues las autoridades militares, los encargados de la contrainsurgencia, incurrieron en prácticas sistemáticas y generalizadas de violaciones de derechos humanos, tortura, asesinatos, desapariciones, prisiones, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí lo reconoce la CBR, ¿no? Dice el ejército en determinados periodos de tiempo y en determinadas zonas del país donde se desarrollaba de una forma particular el conflicto armado interno, pues la cagó, ¿no? Y se excedieron, cometieron violaciones de derechos humanos. No como hechos aislados, no era que hay un capitán, un sargento, un cabo, como que se fue de largo y la cagó, ¿no? Sino de que ya eran prácticas generalizadas en las Fuerzas Armadas, ¿no? Ellos tenían una visión, una forma de combatir contra Sendero Luminoso principalmente y después contra el MRTA que no funcionó, obviamente, ¿no? Y lo más curioso es que la gran mayoría de violaciones a los derechos humanos se da en el periodo de Fernando Belaúnde, 80, 85. Como ya dije, 83, 84 es el punto máximo. No se vuelven a alcanzar esos niveles en ninguna etapa del conflicto. De hecho, el ejército mejora. Hay una bajada al inicio de Alan, después en 88, 89, 90 vuelve a haber un subidón. No llega a los niveles del 83, 84, pero hay una subida significativa de muertos y desaparecidos. Y luego de ello, ya en los 90, pues con la nueva política contrainsurgente que se aplicó desde finales de los 80, desde el 89-90, que es un manual, un plan que el ejército diseñó ya en base a todo conocimiento adquirido respecto a cómo funcionaba Sendero Luminoso y el MRTA, es que ya afinan y crean mejores estrategias de lucha contra subversiva y esos resultados se ven en el periodo de Alberto Fujimori. Entonces, ¿por qué Fujimori, por ejemplo, es tan popular o en el imaginario popular eres como que el gran violador de derechos humanos? Porque el man no tuvo cantidad, pero, digamos, fue más calidad a la hora de desaparecer gente, ¿no? O sea, Fujimori crea el Grupo Colina, es un comando especial de aniquilamiento y ellos eran encargados de lo que se denomina la guerra de baja intensidad, ¿no? Entonces ellos eran un comando especial que tenía como única misión eliminar elementos subversivos. Al final parece que pues eso sirvió de poco en realidad, porque por ejemplo, el mismo día que el GEIN
que es un grupo especial de inteligencia de la Policía Nacional, estaba capturando a Ismael Guzmán, pues los Colina estaban desapareciendo a los estudiantes y al profesor de la Cantuta. Entonces, pues, eficientes no eran, ¿no? Tanto así de que cuando hubo el juicio, por ejemplo, ¿no? Contra Fujimori por el tema justo de Cantuta y Barrios Altos, la justicia determinó en su sentencia de que todas las víctimas, tanto de la Cantuta como Barrios Altos, legalmente hablando, no son terroristas. No se les puede considerar ni como simpatizantes, ni como miembros de Sendero Luminoso o la MRTA. Entonces, legalmente hablando, ellos no son terroristas y es más, no se puede decir que son terroristas, porque hay una sentencia que dice lo contrario, que los ha absuelto, por ejemplo, de sus cargos, ¿no? Entonces, la información que manejaban los Colina, pues no era eso, ¿no? Entonces, como ellos lo hacían de forma, digamos, arrochosa, más clásica, correspondiente, digamos, a la contrainsurgencia que era usual en América Latina, pues es que Fujimori se quedó con esa fama, ¿no? De que él era el más malo de los malos, ¿no? Y bueno, por cantidad, Belaúnde se lleva las palmas, ¿no? De hecho, como ya dije, la gran mayoría de violaciones a los derechos humanos, desapariciones, muertos, desaparecidos, todo eso ocurre en el periodo de Fernando Belaúnde, ¿no? Y el man ha pasado súper caleta durante todo este tiempo, ¿no? Y por último, también lo que dice la CBR, más que nada, y esto es algo que molesta a mucha gente, si esto se ha visto reflejado durante mucho tiempo, es que te da qué originó las causas del conflicto, ¿no? O qué elementos fueron los que propiciaron este nivel de violencia y este nivel de muertes, que es algo que nunca antes se había visto en el Perú. O sea, de hecho, la cantidad de muertos que hay en la época del terrorismo es equiparable a la cantidad de muertos que han habido en todas las guerras externas en las que ha participado el Perú. O sea, en la época del terrorismo murió más gente que en la guerra con Chile, para que se hagan una idea, ¿no? Entonces, justamente ahí explica, ¿no? Explica el tema del centralismo, el tema del racismo, un racismo muy institucionalizado tanto en el Estado como en las Fuerzas Armadas. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en cómo eran tratadas las víctimas por las Fuerzas Armadas, cómo eran tratadas las denuncias de los pobladores, ¿no? De los ciudadanos del sur, que eran las principales víctimas, ¿no? También te explica estos cócteles entre pobreza, población rural, que sean monolingües, eso significa que solamente hablen una lengua, generalmente su lengua materna, quechua o aymara, o algún idioma nativo, porque también hay muchas víctimas que eran de la selva, poblaciones originarias de la selva. Entonces, hay este tema de racismo, discriminación, de indiferencia, ¿no? Porque mientras, digamos, Lima fue muy indiferente durante mucho tiempo al tema de la violencia que se vivía en la Sierra Sur y en la selva durante los primeros años del conflicto. Ya después del conflicto fue llegando a Lima y pues ya la gente se empezó a dar cuenta, ¿no? Pero justamente eso explica. Por eso los primeros años del conflicto es donde se registra el mayor número de víctimas. Como ya lo he mencionado, y esto ya puedo parecer disco rayado, 83-84 es el periodo máximo de muertos y desaparecidos reportados a la CBR, ¿no? Entonces, la CBR hace un análisis de todo esto, ¿no? Y determina justamente esos factores estructurales e históricos de discriminación que hicieron posible que, uno, hubiera un alto número de fallecidos, ¿no? Que eran quechohablantes, campesinos, pobres, porque era la gente del quintil más pobre, ¿no? Poblaciones rurales que eran asesinados, torturados, desaparecidos y después fueron forzados a emigrar. De hecho, la última de las grandes olas migratorias se da justamente en este periodo, ¿no? De violencia política. Y esto también explica por qué Lima durante un buen tiempo fue indiferente ante
estos episodios de violencia y esas denuncias que salían, ¿no es cierto? O sea, de hecho en la época de Belaunde, cuando se denunciaban estas violaciones a los derechos humanos, y habían varias ONGs que denunciaban esto, que denunciaron en su momento esto, pues simplemente no les hacían caso, ¿no? Ignoraban eso, decían que eso era mentira, que era floro. Claro, al final pasó lo que pasó y la CBR en eso es muy crudo, reportando casos concretos de asesinatos, de desapariciones. Ellos constataron y se les reportaron más de 100 fosas comunes. Ellos pudieron comprobar muchas de ellas y comprobar que eran reales, ¿no? Que existieron fosas comunes. Entonces esto nos da esta visión, ¿no? Que se ve hasta ahora de discriminación, de el pinchismo contra los que no son de Lima, ¿no? La gente sobre todo de la Sierra Sur, ¿no? Esta indiferencia versus frente al dolor y a la violencia que pueden sufrir estos colectivos que han sido históricamente discriminados, ninguneados y han sido víctimas de las circunstancias, de la historia y de muchos otros factores. Entonces, esto es algo ya histórico, ¿no? Es algo estructural. No es algo que recién esté pasando ahora con el tema de las marchas, ¿no? Que vivieron a finales del año pasado, inicio de este año. Esto ya viene desde mucho antes, ¿no? Solamente que esto se potenció a la enésima potencia en la época del conflicto armado y esas fueron las consecuencias fatales, ¿no? De hecho, la CBR también es muy cruda al dar porcentaje de víctimas y de qué regiones eran, ¿no? La mitad de las víctimas son de Ayacucho. Y la CBR también hace un ejercicio diciendo, si el mismo porcentaje de víctimas que hubo en Ayacucho se extrapolara a nivel de país, el conflicto armado interno hubiera causado más de 1 millón de muertes y el Lima metropolitana hubiera causado más de 300.000 muertos. Entonces, para que se hagan una idea, los fallecidos por el COVID durante toda la pandemia en Perú fue poco más de 300.000 personas. Si la violencia que se ejerció en Ayacucho se hubiera extrapolado a todo el país, en el periodo de la violencia política hubieran muerto 300.000 personas en Lima, más de 1 millón de peruanos a nivel nacional. Para que se hagan una idea de la magnitud del conflicto, de cómo se vivió el conflicto en Ayacucho, ¿no? Entonces esto es algo muy crudo, lo menciona acá a detalle, casi macabro, en la CBR, y eso es algo que molesta a muchas personas, ¿no? Entonces ese es otro mito que queda también desmentido, ¿no? De que la CBR prácticamente es antimilitar, ¿no? O anti-ejército, fuerzas armadas. No, acá reconocen que gracias a la estrategia que se fue aplicando desde finales de los 80, inicio de los 90, la del ejército en general, pues se logró la derrota de Sendero Luminoso y la MRTA, ¿no? Que fue un conjunto entre estrategias militares y estrategias dirigidas a la población civil, a ganarse a la población civil. Que eso es algo que también se reconoce, ¿no? También como el ejército potenció a los comités de autodefensa, como ellos fueron unos aliados fundamentales para derrotar al terrorismo. Entonces, esto de que digamos la CBR es principalmente anti-milico, anti-tombo, pues es floro, ¿no? Y obviamente reconocen la responsabilidad que han tenido en una etapa del conflicto, ¿no? Son responsables del 37% del total de las víctimas, pero en ningún momento la CBR les echa el pato totalmente, ¿no? Tanto el ejército como las Fuerzas Armadas. Entonces, eso es otro mito que también hay que desmentir, ¿no? Y bueno, esos son más que nada los principales mitos, por así decirlos, que han existido, ¿no? Que circulan siempre sobre la CBR, ¿no? Que es proterruca, que son caviares, que tratan de minimizar lo que hizo el ejército, ¿no? De que si hablamos de conflicto armado interno no podemos hablar de terrorismo, lo que es floro. Obviamente ya está demostrado, ¿no? Creo que en este video más o menos he demostrado eso y he citado en esto. O sea, no es que yo me esté inventando lo que he dicho, ¿no? Yo literalmente he leído extractos del informe final, de la versión abreviada, obviamente,
Y ahí lo dice claramente, ¿no? Es un documento que aparte ya tiene 20 años publicado, pues, brother, o sea, 20 años. O sea, yo entiendo que alguien que es más o menos joven no sepa estas cosas porque no lo ha leído, ¿no? O sea, y no lo enseñan en los colegios, entonces es normal que no lo sepa, pero puta, o sea, hay periodistas, hay políticos, hay gente que tiene 20, 30 años metido en estas cosas y no ha agarrado nada de esto. Este es, por lo menos esa es la versión abreviada, ¿no? Tiene 470 páginas, o sea, no es mucho para leer, ¿no? El informe final son puta, un culo de tomos, son más de 1000 páginas, o sea, yo entiendo que haya mucha gente que nunca lo va a leer, ¿no? Pero para eso existe la versión abreviada, o por lo menos un resumen, una tesis, ¿no? O sea, léete algo. Ahí mismo lo dice, ¿no? O sea, todo eso que dicen sobre el CBR es puro floro, ¿no? O sea, y yo acá no estoy para defender la CBR, de hecho, o sea, la CBR tiene muchas críticas, metodología, sobre que no hicieron, no abarcaron todo lo que tenían que abarcar, dejaron, no tocaron otros temas, ¿no? Por temas políticos, así no quisieron ser como que muy achoris, bla, bla, ¿no? O sea, la CBR es un documento valioso, está ahí para el análisis, para criticarlo, para compararlo, para estudiarlo y para hacer una opinión sobre esto, ¿no? Pero obviamente sacamos una opinión de algo que hemos leído. No, no vamos a opinar de algo que no hemos leído, pues, o sea, eso es tonto, obviamente, ¿no? O sea, al final quedas como un imbécil, pues. Y muchos de estos políticos justamente hacen eso y por eso son viejos lesbianos. Entonces, a eso va, ¿no? Obviamente. Y nada, pues, entonces ya ahí va, ¿no? Ya estamos viendo que decir conflicto armado interno y terrorismo no es que uno niegue al otro, están ahí, ¿no? Hubo un conflicto armado interno, sí. Hubo terrorismo en el conflicto armado interno, sí, obvio. Sendero Luminoso fue el que empezó toda esta guerra, sí. Ellos son los principales responsables, sí. Ellos causaron el mayor número de muertes, sí. Las Fuerzas Armadas también la cagaron, sí. Mejoraron después, sí. La siguieron cagando en temas muy puntuales, sí. Las Fuerzas Armadas violaron derechos humanos, sí. En un periodo de tiempo, sí, sí lo hicieron. El MRTA y Sendero violaron derechos humanos, puta, eso, huevones a cada rato, pues. Sobre todo Sendero Luminoso, ellos ya son campeones en eso. Entonces, la CBR no está limpiando terrucos ni nada por el estilo, ¿no? Ni está ninguneando, minimizando el papel de las Fuerzas Armadas. Pero obviamente acá juegan muchas cosas políticas, ¿no? Porque la CBR, digamos, es una vaina llena de caviares y todo eso. Entonces ya hay otros políticos, ¿no? Más ligados a la derecha, a la DBA, ¿no? Que no quieren saber nada de esto, ¿no? O que te dicen, no, 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 nunca hubieron 69.000 muertos, en realidad fueron menos de 20.000. Como decía, no, muéstrame el DNI del muerto, ¿no? O la libreta electoral, que era lo que había en esa época. ¿Dónde está la libreta electoral de ese huevón? No tenían, pues, puta, o sea. mm, Y eso lo recoge la CBR, ¿no? Cuando recogían testimonios, y ahí está también documentado, mucha gente que da su testimonio y que siempre dice, no, a mí nunca me consideraron como peruano, como un igual, como un ciudadano, ¿no? Y por eso cuando iban al CBR decían, yo espero que ahora sí me consideren como peruano, ¿no? Y 20 años después, esos mismos sectores de la población, quechuas, aymaras, de la sierra, del sur, pues siguen esperando lo mismo, que los traten como ciudadanos. Eso se vio, por ejemplo, en las elecciones, cuando trataban de anular los votos, ¿no? Le ganó Castillo. Y después en las marchas, ¿no? Que puede estar a favor o en contra de esas marchas, pero pues la gente marchó y nadie tiene derecho a que lo maten por marchar, ¿no? Entonces, de eso va. 20 años después, podríamos decir que seguimos igual de cagados que en aquella época. Obviamente no tenemos terrorismo, pero seguimos teniendo discriminación, exclusión, indiferencia y terruqueo, ¿no? Que es la herencia que nos deja el conflicto armado interno. Ojalá no lleguemos a estos niveles de violencia en un futuro. Espero que no. Pero poco hemos aprendido de eso, ¿no?
nos han mostrado la verdad, pero no hemos hecho nada por la reconciliación. Nada, amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado este episodio. Esto es para YouTube. Tengo un podcast también en el que he explicado esto un poquito más rápido también. Y nada, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima. Cuídense, bye bye.